pero como advertencia para la audiencia, es un tema que viene acompañado de mucha pesadez. Personas cuando escuchan nuestro podcast y en temas bastante fuertes como exorcismos suelen experimentar cosas también, que hay tres formas en las que una persona puede estar posesa. No es como que hoy haces algo, hoy te metes a un lugar y quedas poseído. Y de repente la chica, estando acostada, le cambió el tono de voz, hablaba cosas muy raras, entre ellas amenazando a la persona que iba con nosotros, que sea la liberación. Él nos mandó en su momento fotos muy privadas que sí como que nos limitó para poderlas mostrar a la audiencia donde sale su cuerpo, pero con golpes, con arañones en la espalda, en el torso, en el pecho. Una persona en un pueblo, ocurre un caso de posesión, obviamente no se va a saber, pero de repente ahorita me sentí desorientado. Sí. Me siento muy cansado. Ajá. Y de repente empecé a sentirme así. Lo que pasa es que recordemos que todo es frecuencia, todo es vibración. Todo listo para comenzar con este episodio, pero antes la pregunta. ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? Bienvenidos al Grito de la Llorona. Esta tarde, esta noche o en el momento que nos estés viendo, tenemos un episodio interesante con un invitado que ya en algún momento nos visitó, pero que siempre será un placer. Paco Arias de Podcast Extra Normal. Paco, un placer saludarte. Hola Alain, gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente aquí en tu estudio compartiendo historias. Un saludo para toda tu audiencia y para todo tu equipo de trabajo que está aquí con nosotros. Muy agradecido contigo. Paco, quiero comenzar con lo siguiente. He visto en redes sociales, hasta memes, comentarios que te han hecho. Ajá. Y te dicen que tú tienes algo de Juan Ramón Sáenz. Sí. Te dicen como el heredero, la forma en la que narras. Esto es un peso en la parte profesional también, ¿no? La verdad es que en un momento, contestando a tu pregunta, sí, claro que sí, porque hay muchas personas, de verdad fueron muchas personas que me dijeron eso. Josué me lo dijo, su esposa me lo dijo cuando platiqué con la esposa de Juan Ramón, que en paz descanse. Fíjate que al mismo tiempo me llena mucho de orgullo. Uh-huh. Yo escuchaba La Mano Peluda con mi mamá y había veces que ella me decía, hijo, no vamos a escuchar esta historia porque está muy fuerte, está chiquillo, Uh-huh. pero me trae muy buenos recuerdos cuando hablamos del maestro Juan Ramón, de su trabajo, de su trayectoria, y de verdad es algo muy bonito porque digo, que te comparen con su trabajo de una forma buena, que te digan, oye, me gusta porque me recuerdas, la forma tal vez un poco de su voz, la forma un poco tal vez de su apariencia, la verdad me llena mucho de orgullo, me siento muy feliz y muy agradecido. ¿Has tenido la oportunidad de platicar con su hijo? ¿Te dieron un reconocimiento que era de Juan Ramón? Sí. ¿Qué pasó con esto? Mira, yo platiqué primero con su hijo, después de grabar el podcast con Josué Velázquez. Uh-huh. Su hijo nos escribe porque me dice que él también quiere externar un poco, ¿no?, acerca de cómo vivió más que él su familia, pues mal trago, ¿no?, voy a decir que la muerte de él, de su padre, Juan Ramón. Cuando yo platico con él, híjole, hay muchas historias que ya en su momento él te va a contar, porque de verdad espero que esté contigo. Uh-huh. Es un chavo que trae muchas vivencias y es que realmente Juan Ramón siguió apareciendo en su familia, con su familia. Entonces son cosas muy fuertes. Yo platico con su esposa, una señora muy, muy, muy amable, muy linda, muy humana también. Y se ve y se nota pues ese amor que ella no puedo decir le tiene todavía al maestro Juan Ramón, y recibir pues muchos lo ven como simplemente un reconocimiento, pero realmente yo no lo veo así. Algo tuvieron que ver para que el hijo, para que la esposa te entregara esto. Claro. Algo te vieron. Me puso muy, muy feliz, la verdad me puso bien, bien feliz, porque me dijo, esto es algo que yo aprecio mucho
y que de alguna forma pues nos recuerda a él, pero nos da gusto que tú lo tengas. Y de verdad yo me emocioné muchísimo porque para mí esos son años de historia, es una trayectoria bastante grande, bastante interesante, representa el cariño de muchos mexicanos y personas que lograron escuchar su programa, porque más allá de las historias paranormales, Alain, es el sentimiento de familia, porque es como cuando vamos a contar historias, nos reunimos todos en la mesa y empezamos a platicar. Entonces, más allá del miedo es ese sentimiento familiar que transmites, y que te digan es que tú también lo transmites, y nos gustaría que tuvieras esto. De verdad me llena mucho de orgullo, me da mucha felicidad, y allá en mi estudio, que si en algún momento nos visitas y así que aprovecho la oportunidad para que vayas en algún momento de invitarte, tienes las puertas abiertas. Gracias. Igual para grabar. Ahí lo tengo en una de las partes de un mueble que tenemos, y la ocupamos cuando hacemos la dinámica de llamadas del más allá. Y que te había platicado que justamente a tu espalda era la cabina donde él trabajaba hace algunos años. ¿Acá atrás? Ajá. Okay. El último programa que tuvo en radio fue prácticamente aquí, Exhalofríos. Okay. Y era a tus espaldas, ahí estuvo su último programa. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué pasa por aquí? Fíjate que sí han platicado, hay personas que argumentan que en las noches se ve una persona que pasa por las cabinas, de repente cuando están grabando desde la parte comercial, o los operadores de las cabinas se llegan a meter voces, y al primero que culpan es a Juan Ramón Sáenz. Ok, pero, o sea, ellos piensan que es como que el espíritu que aún se quedó aquí, o que de repente viene y visita aquí. Fíjate que curiosamente, las veces... De hecho, la última vez que me platicaron de que lo vieron o que lo sintieron, fue la vez que platiqué contigo. La vez que tú viniste, que te conté que aquí había trabajado, esa vez en cabina me dijeron que vieron que había una persona dentro, y que cuando fueron a abrir para ver quién se había metido no había absolutamente nadie. Y decían que era tal cual como los pantalones que utilizaba Juan Ramón Sáenz, y es como el hablar de él, es como mover su energía. Híjole, entonces me vas a tener que contar qué es lo que va a suceder probablemente estos días, porque la verdad es que, mira, hablar de él es hablar de muchas historias. Fue una persona que yo creo que su amor hacia lo paranormal lo llevó a hacer muchas cosas. Fue una persona que, incluso yo platicándolo ya en privado con su esposa, siempre tuvo este sentimiento de ayudar a la gente, ¿no? No era tan solo márcame y cuéntame tu historia, sino márcame y aquí tengo a personas que tal vez te puedan ayudar, buscar la forma de orientar, que eso es para mí algo muy valioso. O sea, no es tanto el contenido, sino te ayudo, te enseño, te guío para que puedas salir tal vez de ese problema donde tú estás. Ok, me gustaría comenzar con el tema, y que obviamente platicar contigo con todo el conocimiento que tienes. De los temas más importantes seleccioné uno, y es hablar de exorcismos. El hablar, por ejemplo, de la ouija, de posesiones, de exorcismos, creo que es lo principal del terror, y es un tema delicado. De hecho, tan solo en mencionarlo, el hablar de demonios, ya empieza a generar como algo diferente, ¿no? Sí. Mira, es un tema muy interesante, es uno de mis favoritos, pero como advertencia para la audiencia, es un tema que viene acompañado de mucha pesadez. Personas, cuando escuchan nuestro podcast y en temas bastante fuertes como exorcismos, suelen experimentar cosas también bastante fuertes allá en sus casas. Nosotros, no sé qué tan limitado podamos estar. Por ejemplo, hay algunas anécdotas que vienen acompañados de nombres de demonios. No sé qué tan viable sea que lo mencionemos aquí, si no, igual no se menciona. Sin problema. Ok, ¿por qué? Porque la creencia de las personas es, los mencionas, los atraes. Entonces, hay una cuestión con los exorcismos que quiero platicarte. De repente, por ahí vi que tenías un libro del padre Gabriel Amor, una de las personas que de verdad mis respetos para toda la trayectoria, por la cantidad de exorcismos, por toda la experiencia que ese varón acumuló en esta vida. Es impresionante. Él nos mencionaba en uno de sus libros que hay 3 formas en las que una persona puede estar posesa. No es como que hoy haces algo, hoy te metes a un lugar y quedas poseído por un demonio de alto rango, porque eso es muy poco probable.
realmente me atrevería a decir que es hasta imposible que un demonio de estos te pueda poseer. ¿Por qué? Hay tres formas, primeramente. La primera forma es cuando alguien de tu familia, y eso no lo digo yo, está en los libros del padre Gabriel Amor, desde que estás tú en el vientre de tu madre, eres rechazado, o tu mamá está en ciertas prácticas que tienen que ver con apertura de portales, o simplemente hay sentimientos muy fuertes de maldad. Cuando el pequeño nace con una gran probabilidad de tener abierta la posibilidad de adquirir algún tipo de posesión durante su niñez, su adolescencia o su adultez, por algo que se le conoce también como daño generacional. Incluso puede llegar a afectar personas que en tu línea generacional, abuelos, padres, bisabuelos hicieron, y esto no se corta. Puede llegar a suceder algo de esto. Eso es una forma. La segunda es por medio de brujería. Eso nosotros lo vimos y lo hablamos en uno de los podcasts cuando el padre Fortea realiza uno de sus últimos exorcismos, cuando a una señorita, por temas ahí amorosos, una persona hace un trabajo de brujería para un tema de posesión. Esa es la segunda forma. De hecho, fue uno de los exorcismos más fuertes. Están disponibles en internet, donde, a ver, y es que aquí contesto una pregunta: ¿por qué graban los exorcismos? Eso no debería ser. Claro que sí, porque ellos, al estar analizando y trabajando ese tipo de sesiones, necesitas llevar un control, necesitas guardar evidencias, tienes que documentar todo, y es importante. Entonces se filtra un poco de esto, donde el padre Fortea, o reprendiendo al demonio, y se nota como una joven empieza a hablar en diferentes lenguas, se le engrosa la voz, y es una de las cuestiones que pasa en temas de brujería, el tema de una posesión. Y la tercera, que yo creo que es la más común y la que suele suceder, es cuando tú abres la puerta, cuando tú haces cosas que orillan a que una entidad te posea. Entonces es cuando suceden estas cuestiones, y son estas tres. Ahora, ¿qué tan difícil es que un demonio te logre poseer? Es complicado explicarlo, pero vamos a hablarlo así. Y yo, de hecho, he entrado en debates con esto. Grandes demonólogos y grandes personas teólogas han explicado que los demonios ya existían antes de todo. Ellos se basan mucho en los escritos bíblicos, que decían que durante la creación del universo o de la tierra, basándose en el libro de Génesis, que todo era oscuridad, todo era penumbra, que vino Dios, dijo hágase la luz, y se hizo. Ellos cuentan que los demonios ya existían, pero eran demonios o espíritus que se movían en la oscuridad. Una cosa son los demonios, otra cosa son los ángeles caídos. Ahí hablamos de príncipes del infierno, grandes potestades, personas que tienen a su cargo a estos demonios en legiones, que una legión compuesta por miles de demonios, llegaron a dominar sobre ellos, los llegaron a someter al grado de trabajar para ellos. Entonces, cuando hablamos de la posesión de un demonio de alto rango, hablando de un príncipe del infierno, ya sea un Belial, ya sea un Asmodeo, ya sea cualquiera, es casi imposible. Tu cuerpo no lo aguantaría, tu cuerpo no podría con ese tipo de energías. El hecho de tan solo tener un ser de estos cerca, tu cuerpo se desvanece, no hay esta forma de aguantar una presencia. Ahora, una posesión puede llevar a la muerte a la persona. Lo que sucede es que los que poseen son los demonios de bajo rango, los demonios, los soldaditos, por así decirlos. Esos sí pueden llegarte a poseer. Y es curioso porque cuando hacen los exorcismos les preguntan a ellos: ¿quién eres? Y te dicen: soy Lucifer, soy Satanás. Y es un poco tonto porque es caer en el juego de ellos. Recordemos que ellos pues son los amos y señores de la mentira, ¿no? Entonces, en su afán de querer causar temor y causar más daño, es engañar a las personas. Y no es cierto. Muchas veces, de hecho, está escrito en los libros del padre Gabriel Amor,
que la mayoría de los exorcismos ni siquiera son por cuestiones de una entidad. Y los que sí fueron, que son muy pocos, fueron demonios de bajo rango, fueron espíritus que se hacen pasar por grandes entidades. Y es por eso que nosotros hemos platicado muchísimo acerca de las posesiones demoníacas, hablando de espíritus impuros, espíritus de bajo rango. Pero ya hablando de demonios, hermano, hablando de demonios de alto rango, es una cosa muy fuerte, es una cosa brutal. Yo he hablado con personas que dicen trabajar con demonios, pero no es cierto. Un demonio de estos, de los grandes, ni siquiera cuando es invocado, no llega a decirte en qué te puedo servir, amo. Exacto. O sea, cuando tú los traes a este plano por medio de algún ritual, sacado algún grimorio, llevado a la vida real, practicado bien, cuando llega molesto, llega enojado y te dice, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿por qué me traes? ¿Por qué me molestas? O sea, lidias con un ser de un humor terrible, y aquí viene este poder de negociación de hacer que esta entidad a la cual tú eres significante, o sea, tú para él no eres nada, te cumple un favor. Entonces es este poder de negociación, porque ellos, hablando con personas que han hecho evocaciones reales, ellos ni siquiera, a ellos no les gusta la ropa. O sea, tú cuando los traes acá, tienes que despojarte completamente de todo. Ni siquiera les gusta nuestro olor. Por eso en todos los rituales tiene que haber elementos como canela, pétalos de rosa, ciertos aromas que opaquen el aroma de nosotros, porque a ellos les causa molestia. Entonces es como cuando quieres pedirle un favor a tu mamá y sabes que te va a decir que no, te tienes que limpiar la casa, o sea, hacer méritos, y es por eso que se hacen este ritual tan complejo como es la invocación demoníaca. Ahora, Paco, comentabas en el tercer punto el abrir puertas. Sí. Tú estás abriendo puertas, creo que todos los días abres puertas. Hay personas que lo hacen de manera consciente, de manera inconsciente. Sí. ¿Tú has pensado en este riesgo de en algún momento ser poseído? ¿O realmente te ha pasado? Porque también hay niveles de posesión, pudiéramos llamarlo. Sí. Cuando a lo mejor solamente es una opresión, o ya cuando un demonio se manifiesta dentro de ti, que tienes pues todos los elementos, desde fuerza, el utilizar otros lenguajes, el don de la evidencia, o sea, hay muchos puntos. ¿Te ha pasado? Claro, de hecho, es la pregunta que yo le hago a todos mis colegas cuando ya estamos en confianza. Oye, y hablando ya personalmente, ¿te ha pasado en pensar en esto? Y dicen sí, y te voy a dar mi respuesta completamente. De hecho, todos en algún momento hemos reconsiderado, o al menos a los que yo le he preguntado, si en algún momento será bueno parar y continuar en otra cosa. Y siempre lo he dicho, no tanto por mí realmente, porque yo soy un apasionado, yo sé que si algo me pasa, pues es meramente porque yo lo busqué. Pero cuando hay consecuencias hacia alguien más, alguien que es de tu familia, alguien que te dice papá, ya es cuando piensas muy bien dos veces lo que vas a hacer. Entonces nosotros, o al menos yo, llevo una forma de llevar esto, haciéndolo con mucho cuidado y mucha precaución. ¿Cómo? Lo mencionamos hace rato. Jugué Ouija una vez porque necesitaba yo entender cómo funciona. Ya no lo volvería a hacer a menos que sea necesario, pero que lo juegue todos los domingos en la noche o hacer una práctica muy recurrente no lo haría por lo mismo. Mis objetos o algunas cositas que tengo en el estudio no lo llevo a la casa donde tengo a mi niño. O sea, voy poniendo ciertas cuestiones. Usamos mucho, te platicaba en el capítulo anterior, usamos mucho nosotros la oración, el poder de la oración, porque creemos que existe un poder supremo, el cual, confirmado por personas que trabajan con demonios, cuando se trata de atacar a una persona con fe, Dios no lo pueden tocar. Entonces busco la manera de trabajar sin llegar a cruzar una línea que ya me ponga en riesgo, porque acuérdate que dice la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Pero sabes realmente cuál es esa línea? Sí, claro. Cuando ya empiezas, por ejemplo, la plática como la que estamos haciendo ahorita, todos lo hacemos. Cuando nos reunimos en casa y empezamos a platicar, oye, fíjate que vi un fantasma, vi al fantasma de Doña Lupe. A mí se me hace algo no grave. ¿En qué yo siento que cruzaría la línea, hermano, en el momento que te diga, ¿sabes qué? Apágame las luces, güey,
vamos a traer velas reales y vamos a repetir esto. Es cuando yo siento que ya estoy del otro lado, donde si lo que pasa ya es culpa mía, porque yo tuve el poder de decidir hacerlo o no. Entonces ya es donde digo, ok, esto ya me pone en riesgo a mí directamente porque ya estoy en el fuego y puedo quemarme. Pero mientras llevo una plática sana, incluso cuando entrevisto a personas que traen una vibra muy pesada, mi semblante y mi pensamiento es mi trabajo, soy un entrevistador como tú lo eres y simplemente soy un recaudador de información y de historias. Una persona que divulga esto, pero hasta ahí. Pero que yo te diga, ¿sabes qué, hermano? Vamos a invocar, vamos a hacer esto, vamos... Muy pocas veces he tomado esa decisión y cuando lo hice fue cuando aún no vivía yo algo así. Entonces ya digo, es de sabios cambiar de opinión y de alguna forma la información te va nutriendo y te va diciendo qué hacer y qué no hacer. Y la madurez, ¿no? Claro. Hace rato lo contábamos que realmente la madurez que tienes que tener es que, bueno, ya me animé a experimentar con la Ouija, ya sé que no está bien, a lo mejor ahí quedó. Sí. Pero de repente buscas más y creo que hoy en día con las redes es lo que llega a pasar con muchas personas. Mira, hay varios casos de personas que por mera atracción hacia el fenómeno paranormal empiezan a hacer cosas que no son tan sanas o tan correctas o que te ponen en riesgo, porque yo platicando con personas expertas en el tema me dicen es que cuando tú te adentras debes saber algo. Cada vez que te vas a ir adentrando más te vas sorprendiendo porque la oscuridad no acaba. Cuando tú piensas que ya conoces lo más oscuro de la maldad, de la brujería, de todo esto, y le sigues rascando, te das cuenta que hay más, y te vas llenando de alguna forma de todo esto, y quieres salir y quieres olvidarte, pero ¿qué crees? No se puede. No se puede. Entonces, el tema es evitar entrar. Hay un caso que se hizo muy viral, desconozco si sea real o no, pero se hizo muy viral, porque la persona que salía ahí es una persona que se llamaba Elías Samuel. No sé si escuchas. Una persona que por mera atracción a esto se atrevió a conjurar en su casa, ahí donde él duerme, a traer a este plano a entidades antiguas. Tenía como un altar con una ouija. Claro, ¿no? El tipo quería experimentar y quería ver. El problema es cuando ya pasa y ¿qué sucede? Necesito ayuda. Pero ya tenía estos ataques, ya no era una opresión, ya era realmente ataques de posesión por demonios, ya sea de bajo rango, que es lo más común, pero ya había un miedo, ya había un rechazo hacia todo esto, pero pues ya era demasiado tarde. O sea, es tener, yo creo, la madurez necesaria para decir, me gusta, pero yo sé hasta dónde, y va a ser hasta acá. Yo puedo llevar esto sin recibir un daño, porque ya, como tú lo mencionas, es la palabra, es la madurez. Y la falta de ella pues nos lleva a hacer cosas que nos ponen en riesgo no solamente a ti. Una posesión demoníaca no es un daño directamente a ti, es un daño a tu familia. Personas que han estado poseídas por ese tipo de entidades han hecho cosas atroces a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus esposos. O sea, no es el daño a ti, es el daño que le puedes llegar a causar a tanta gente que te ama. Y lo peor es que ni siquiera estás consciente de lo que haces, para decir, amo tanto a mi hijo que no lo haría. Pero ¿qué crees? Tu cuerpo ya no está siendo controlado por él. Ya es por algo más. No tienes fuerza, no existes ahí. En este caso, el caso de Elías, recuerdo que se comentaba que él supuestamente en un campo encuentra un libro donde habían rituales. Él hace uno y a partir de esto comienza. Sí. Y él prácticamente documenta todo. Mucha gente ha dudado en la veracidad de este caso. Realmente no hay mucha información después de que se comenta que él pierde la vida. ¿Qué has sabido tú de eso? Mira, yo me quedé hasta esa parte porque hay una regla, y te voy a decir cuál es. Hoy en día en internet hay N cantidad de videos y evidencias que son falsas, ¿sale? No todo es real. De hecho, la mayoría es falso. Y hablando con una persona que lleva una investigación de casi una vida completa, él me da la primera regla de investigación, y es: lo que estás viendo, si es replicable, se puede decir desde antes que es falso. Si yo veo que aquí, por ejemplo, se cae este libro, bueno, se puede replicar, sí, bueno, ya tenemos casi asegurado que es falso. Pero cuando lo que estás viendo en pantalla no es replicable, es donde nosotros nos metemos a cuestionar
qué sucede. Y con Elías, yo analizaba uno de sus tantos videos con esta persona, yo le presenté este caso y le llamó la atención algo. Cuando él está sentado y dentro de su altar se empieza a mover un objeto, el movimiento del objeto no es como que esto está amarrado y lo jalan y hace esto. El movimiento es ondular, hace esto. Eso no se puede replicar de ninguna forma. El objeto primeramente se levanta, se mueve, hace un movimiento ondular, que eso no lo puede hacer ningún hilo ni nada. Ahí serían movimientos muy específicos. Lo avienta, cae, después de hacer todo este movimiento, el tipo sin dejar esa fue una transmisión, sin dejar la transmisión, se acerca y apunta al objeto y ahí se ve que no había nada. Eso me hizo cuestionar a mí y a esta persona. Que realmente lo que estábamos viendo era algo real, o sea... ¿Era como un cráneo, si no me equivoco, o si era eso? Era un cráneo, creo que sí era un cráneo, pero, o sea, la regla es, si es replicable se puede hacer, pero tú lo veas el movimiento y veas el acercamiento de la cámara y veas que no hay nada atado, no hay pegamento, no hay hilo, no hay nada, dices, aquí realmente sucede algo. Ahora, la ausencia de este varón en redes completamente, y que gente, a ver, su video no lo vieron 1,000 ni 2,000 personas, o sea, lo vio millones de personas. Ya hubiéramos sabido nosotros de que, pues ese fulano lo conozco, ¿no? Vive aquí en mi cuadra o cosas, y sí, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de él. Entonces, eso es el segundo factor que al menos a mí me llama la atención, y quieras o no me hace inclinarme más en la balanza hacia la realidad. Entonces, al menos para mí, sí es real. Ok, regresando a la parte de abrir portales, de abrir estas puertas, ¿qué sería? Porque hay gente que dice que hasta que te lean las cartas ya estás abriendo una puerta, obviamente hacer invocaciones. ¿Qué más pondrías tú en esta lista de cosas que estarían abriendo como esta entrada para las entidades, para los demonios? Híjole, hermano, me voy a meter en problemas, pero te lo voy a decir. Realmente, esto incluso dicho por el brujo mayor de Catemaco, persona que busca brujo para lo que sea, pero que ya busca brujo, arriba ya no tiene espacio. Ok. No lo digo yo, lo dicen los meros brujos y lo dice la Biblia también. Dios aborrece completamente la brujería, la magia. Está escrito que quien consulte hechiceros, adivinos, o sea, no, o sea, no es como que, no. Y lo impresionante es que ellos te lo confirman, o sea, no es que, no, mira, ven, te leo las cartas y no pasa nada, no pasa, no, ellos te lo dicen, que si me buscas, debes estar consciente que arriba no hay lugar. ¿Por qué? Te hago la pregunta, esa pregunta una vez la planteé, te la hago a ti, ¿tú crees que allá arriba exista la magia? No creo. ¿Por qué? Pero yo creo que sí tendría que existir, pero por parte del ser supremo en el que creamos, ¿no? Te voy a explicar rompecabezas que nosotros armamos para responder eso. Arriba existe la magia porque recordemos que Dios lo sabe todo. De Él emana el conocimiento. Él es la fuente donde fluye todo el conocimiento. Nada existe si no es por Él. Entonces, si esto existe es porque arriba existe. Y recordemos que ¿quiénes fueron los que trajeron este conocimiento a los hombres? ¿Quiénes fueron? Los ángeles caídos. Cuando ellos llegan aquí, ellos pasan esta información a los hombres. Aparte de que tienen estos cruces con la raza humana que los describen diferentes también libros apócrifos, donde nacen los famosos gigantes, los Nefilim. Ellos vienen y traen todo el conocimiento que hay ahí arriba. Todo el conocimiento, herbolaria, astrología, todo y lo empiezan a compartir a los hombres. Y la pregunta es, ¿por qué si esto está arriba, por qué abajo no tenemos permiso a ella? ¿Por qué? Yo caí en ese cuestionamiento de si existe arriba, lo traen los que eran los ángeles, ellos tienen el conocimiento y si lo tienen es porque Dios se los da, aquí abajo no está permitido. ¿Te has dado una idea o te has preguntado por qué a nosotros nos es negada? ¿No te suena algo a ti? Realmente nunca lo había como cuestionado. Es un poquito complicado al principio, pero nos es negado por nuestra propia naturaleza de maldad. Te voy a poner un ejemplo. El vudú fue creado inicialmente para curar. Ocupando un muñeco a distancia, pueden curarte. Lo conectan contigo
y se hace un trabajo para poder curar algún problema que tú tengas. El problema es cuando los hombres descubren que así como se puede curar, se puede dañar. Y hoy en día, ya el vudú, por el tema de lo conocido que se da, ya automáticamente pensamos en el muñequito vudú con el montón de agujas enterradas. Es por eso. Entonces yo entendí esa parte. Sí existe ahí arriba, de allá viene todo. Ellos traen información, pero nuestra naturaleza humana nos lleva a corromper todo y a usar las cosas y transgiversarlas y ocuparlas de otra forma que no es adecuado. Entonces es como si fuera un poder superior que no es para nosotros, porque ya nos conocen, ¿no? O sea, nuestro propio creador se puede decir que nos conoce y sabe lo que podríamos hacer. Entonces es como que te quito esto para evitar que hagas aquello. Entonces es por eso que al menos escrito está que se aborrece esto para nosotros. Entonces así es como nosotros lo hemos logrado interpretar. No sé si lo habías visto así. Sí, la verdad es que no lo había pensado de esa manera. Fíjate que hace años me tocó una llamada de una chica que ella decía que estaba poseída. Ajá. Obviamente cuando tú escuchas que alguien te dice estoy poseído, estoy poseída, te llama la atención y tú quieres ver, quieres conocer a la persona. Claro. Más allá de la historia. La chica nos contaba que ella se metió a un grupo que al parecer era una secta y que le hacían hacer rituales muy delicados. Entre estos rituales, ella argumentaba que le tocaba ver cómo desvivían a pequeños. Y cuando nos cuenta esto, nosotros seguimos dudando en la veracidad y dijimos, bueno, es que está muy fuerte para que sea real. La citamos en un punto medio en Guadalajara y de repente la chica, estando acostada, le cambió el tono de voz, hablaba cosas muy raras, entre ellas amenazando a la persona que iba con nosotros, que sea la liberación. La amenazó de muerte a su familia, le dio como algo que iba a pasar y tal cual pasó. ¿Qué está pasando, Manuel? ¿Esto está todavía bajo control? Es dentro de la misma, del mismo trabajo que se está haciendo. Es parte de la manifestación que se hace presente, se cansa y vuelve a manifestarse en cada momento. Si te fijas, hay ciertas oraciones que son con las que más comienza a moverse. Son las oraciones que no soporta, son las oraciones más fuertes. Por no le pido al equipo que tenga mucha paciencia, que su mente pueda ayudarnos con oraciones para que se estén protegiendo, no mirarla a los ojos, porque es parte de todo este proceso que va a querer engañarnos, va a querer igual hasta un momento meterse en uno de nosotros para creer que ya está bien, pero va a empezar a dar lata en alguno de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado, Lain. En ese momento no es bueno que yo le preguntara algo, le hiciera alguna pregunta. No, ahorita entre Luis y yo somos los que le vamos a preguntar, porque si tú entras en un contacto directo con él, te puede llegar a engañar. Recordemos que el Satanás es el padre de la mentira y va a querer engañarnos, va a querer hacernos creer que estamos bien, que se encuentra algo estable. Dios Espíritu Jesús. Cruz sacra sid mihilus, non draco sid mihilux, va de retro Satanás, nujosuad mihibana sud malacueliva, sip se venena vivas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 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 Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. ¿Quién es ella en este momento, Luis? ¿Quién es? Dios Padre. Sigue estando, no lo quiere dejar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién no está aquí? Ella. ¿Dónde está? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tú sabes quién soy. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Tú me conoces. Dime tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Te ordeno que me des un nombre. No. Dame tu nombre. No. En nombre de Cristo Jesús, dame tu nombre. No. Cubro el cuerpo de mi hermana con el manto sagrado de la Virgen María, que pisó la cabeza de Satanás, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros bajó del cielo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. En nombre de la Virgen, te ordeno que digas tu nombre. Digas tu nombre. De la Virgen. Dame tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Dame tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí. En paz. ¿Ah? Por órdenes de Cristo, Donai, deja su cuerpo en paz. ¡No! Santo. Deja su cuerpo en paz. ¡No! ¿Quién eres? Dios Padre, Dios Hijo. Dime tu nombre. Dime tu nombre. Ya sabes. Dime tu nombre. Ya sabes. En nombre de Cristo. Ya Ay, sabes. Yod, Sain, Lamed. Yod, Sain, Lamed. ¡No! Yod, Sain, Lamed. Yod, Sain, Lamed. Yod, Sain, Lamed. Lamed, Sain. ¡No! Lamed, Sain. No. Es mía. ¿Quién? Ella es mía. ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? Si no respondes eso, es que no es tuya. Es mía. Estás mintiendo, como siempre. Es mía. En Tienes nombre de Cristo Jesús. lengua vigida. Es mía. En nombre de Cristo Jesús, te ordeno. Cállate. Te ordeno en nombre de Cristo Jesús que me digas quién te la dio. ¿Quién te la dio? En nombre de Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús te ordeno que me digas quién te la dio. ¿Quién te la dio? ¿Quién me lo dio? ¿Quién te la dio? Es mía. ¿Quién te la dio en nombre de Cristo Jesús? Te lo ordeno en nombre de Cristo Jesús. ¿Quién te la dio? ¿Quién te la da? Papá. Tú sabes que no tiene el poder para darte su alma, ni su cuerpo, ni nada de ella. Su papá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te ordeno en nombre de Cristo Jesús que me digas cómo te llamas. Tengo muchos nombres. ¿Cómo te llamas? Tengo muchos nombres. ¿Cómo te llamas? Tengo muchos nombres. En nombre de Cristo Jesús, dime cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? En nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Dime tu nombre. Dime tu nombre. Sain, En Lamed. nombre de Cristo Jesús, te ordeno que me des tu nombre. Reconoce que Dios está en ti. Dime tu nombre. ¿Te gusta el programa del viernes? Sí, te gustó. Dime tu nombre. Me servía lista. Dime tu nombre. Dime tu nombre. Si lo crees saber todo, dime tu nombre. Pobre chavo, ¿verdad? Sí, qué joven. Wait. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes que se me un accidente? Una camioneta. Nada, nadie te cree. Yo no te creo. Yo solo creo en Dios. Solo creo en el amor. Dios existe dentro de mí. Así como existe en ti. No. Dios existe en ti. No. Sí. ¿Quién te creó?
Solo Dios tiene el poder de dar vida. Solo Dios puede crear esto. Sí. Dios te creó a ti también. Sí. Dios creó a todos. Todos somos a su imagen y semejanza. No todos. No, algunos somos, tenemos más hambre. Tranquila, ¿cómo fue? Dios es amor. Claro que sí. Yud Zayin Lamed. No. Yud Zayin Lamed. No. Yud Zayin. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús hablo al oído de... ¿Me escuchas? Vea. Vea. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cruz sacra sid mihilus, non draco sid mihidux. Vada retro Satanás. Nun consuad mihibana sud mala cuelivas ipse venena vivas. Cruz sacra sid mihilux, non draco sid mihidux. Vada retro Satanás. Nun consuad mihibana sud mala cuelivas ipse venena vivas. En nombre de Cristo Jesús, te ordeno que me des tu nombre. Dame tu nombre. En nombre de Cristo Jesús, dame tu nombre. Con que grites no nos vas a asustar. Dame tu nombre. En nombre de Cristo Jesús, te ordeno que me des tu nombre. Efetá. 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 Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Efetá. Abro en nombre de Cristo Jesús los oídos de mi abrirán. Abro en nombre de Cristo Jesús los oídos de este demonio para que escuche y me des su nombre. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús te ordeno que sueltes a mi hermano Alain. Te exhorto en el nombre de Cristo Jesús que sueltes a mi hermano Alain. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 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 En nombre de Cristo Jesús, dime tu nombre. Dame tu nombre. Te lo exhorto en el nombre de Cristo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Que abra este camino. Dios Padre, La Dios llave de la Dios purísima que abra este camino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios La llave de Espíritu la Santo. purísima que abra este Dios camino. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre de la Virgen te pido, dime tu nombre, que la llave de la Purísima abra este corazón para que seas y abras tu corazón para que sientas el amor de Dios, el amor de la Virgen. Abre tu corazón, siente la llave de la Purísima. En nombre de la Purísima te pido, dime tu nombre. Deja de paz. Regresa a tu casa. A ver, ¿todos están bien? Nayeli, ¿estás bien? Charlie, ¿estás bien? Charlie. Regresa. ¿Qué pasa? Me estoy mareando mucho. Tranquilo, Carlos. Tú puedes, te vas a querer engañar. Te va a querer engañar, Charlie. Dios. En nombre de Cristo Jesús te callo. En nombre de Cristo Jesús te callo. En nombre de Cristo Jesús Di la te verdad. exijo y Di te la ordeno verdad. que me digas la verdad. Di la verdad. Tu nombre. Di la verdad. Abro tu boca en este momento Ábrela. para que me digas cuál es tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yud, Dios Padre, Saín, Dios Hijo y Lamed. Dios Espíritu Santo. Yud, ¿Cómo Saín, te llamas? Lamed. En nombre de Cristo Jesús, Yud, en Saín, nombre de la Lamed. Corte Celestial, te Yud, ordeno Saín, Lamed. que abras esa boca y me digas cuál es tu nombre. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús, Caín, te ato y te amordazo. Te mando a toda la corte celestial y a todas las iglesias que en este momento están oficiando misa para que Dios tome el poder y te pueda dar
la salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cruz sacra sit mihilus, non draco sit mihilus. Va de retro Satanás, nun consuad mihi vana sud mala quelivas, ipse venena vivas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 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 Dios Padre, Dios Hijo. Dios me ama. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Rechazo en nombre de Dios Rechazo el nombre de Dios. a Satanás Y Satanás. y a todos sus espíritus malignos Y a todos sus espíritus malignos. que me quieren atacar y quieren la perdición de las almas. Y quieren la perdición de las almas. Acepto a Dios Acepto a Dios como mi único creador, como mi único creador, mi Padre, mi Padre, mi liberador, mi liberador. y me uno a su bendita luz. Y me uno. Esta chica tenía símbolos satánicos, tenía un montón de cosas que obviamente eran muy delicados. Claro. Y cuando la gente me pregunta, oye, una posesión es como lo vemos en películas, yo les digo, en cierto punto sí, pero tampoco es que les dé vueltas la cabeza o como lo llegamos a ver, ¿no? Claro. Mira, hay muchas cosas que suceden con las personas poseídas. Hace rato mencionabas la diferencia entre que hay ciertos grados de posesión. Realmente solo son dos. Es la posesión, que es cuando ya la entidad tiene completamente, digamos, poder sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre todo. Y la otra es una influencia demoníaca nada más. Es cuando algo, o sea, es como el es cuando la entidad ya está pegada a ti y busca entrar y controlar todo. Pero mientras lo ves la aparición, ves la sombra, es la llamada, el acercamiento de estas entidades, ¿no? Entonces, cuando tienes la influencia, es el pre y es cuando pasan cosas bien, bien densas. Nosotros en la dinámica de llamadas del más allá, nos marcó un muchacho que al día de hoy que grabamos este podcast no he logrado tener comunicación nuevamente con él, porque de igual forma me marca y lo primero que me dice es: estoy poseído o he estado con ataques de demonios. Como tú dices, ¿no? Nace este interés por saber qué pasa, qué sucede. Y a este joven, yo considero que aún no se concreta una posesión, pero ya está muy cerca. Porque ya él nos mandó en su momento fotos muy privadas que sí como que nos limitó para poderlas mostrar a la audiencia, donde sale su cuerpo, pero con golpes, con arañones en la espalda, en el torso, en el pecho. Entonces ya hablamos que esta entidad pues tiene el poder suficiente para poder causar un daño a su materia. Y desgraciadamente al día de hoy ya no hemos podido entablar conversación. Cada miércoles nos marcaba porque nos daba como que este seguimiento, y ya tiene unas semanas que no nos ha marcado y ya es como un poco preocupante porque hay momentos durante la llamada que nos decía es que no le gusta que yo hable contigo, no le gusta escucharte, no le gusta que me aconsejes qué hacer. Y está aquí, me está molestando, y toda la gente allá en sus casas escuchando esa llamada, ahí en los comentarios se vuelve una locura porque la gente empieza a decir: ¿qué está pasando? Estoy viendo esto. O sea, se empieza a replicar mucho algo que tiene, para mí sí tiene un poco de explicación, pero sí suceden cosas bien fuertes en este tipo de casos que tú también nos comentas. ¿Te ha tocado estar presente en alguna posesión? La posesión que te platiqué hace un rato, donde la persona que era la curandera de cabecera de mi familia, pues queda poseída por hacer una limpia. Es un poco complicado. Yo después llego a una iglesia evangélica donde se mueve mucho el ministerio de liberación y se ven cosas bien densas, hermano, porque entran personas nuevas que van por primera vez y nunca te imaginas que traen algo pegado. O sea, he visto personas que se arrastran como serpientes, personas que, como lo decía Oscar, mi compañero, pasan cosas con su cuerpo totalmente asombrosas, como vemos una lengua más larga, podemos ver que se pueden ellos hacer movimientos ya que no van acorde a nuestra, digamos, complexión, o sea, cosas asombrosas. Y es que algo que mencionaba el padre Gabriel Amor, es que mientras esta entidad esté dentro, pues viene aparte del sansonismo un montón de habilidades, pero viene esta parte de que no puedes llegar a morir directamente si está dentro, porque un amigo ponía un ejemplo bien burdo, ponía el ejemplo de esta persona que es Venom,
No sé si recuerdas Sí, sí. que mientras tuviera a este ser dentro, podía caerse, romperse huesos y no pasaba nada. Es que realmente es la fuerza del espíritu que es lo que hace que tu cuerpo aún no muera. Ujú. El problema es cuando después de todo, y fue lo que pasó en el caso de Emily Rose, o Annalise Mitchell, el caso real, cuando ella ya por fin queda libre del espíritu o los espíritus, y su cuerpo ya estaba dañado y lo único que la mantenía en este plano era la fuerza de ellos, ella muere. Entonces es cuando ya hay un daño en el cuerpo y te puede llevar a la muerte. Fíjate que quiero enseñarte este libro, justo ahorita que comentas la parte de Gabriela Mort. Este libro nos lo entregaron y es importante mencionar esto porque hay muchas personas que empiezan a vivir algo paranormal Sí. y buscan a través de internet qué hacer o de repente le preguntan a conocidos qué sigue. Y en este caso era el caso de una familia que su hija decían que estaba poseída. Ok. ¿Qué es lo que hacen ellos? Consiguen este libro que les recomiendan simplemente Está padre. para ver las oraciones que venían ahí. Y era lo que hacían los papás, simplemente checaban las oraciones, se las rezaban, pero veían que no tenía ningún resultado. Ok. Hasta que ellos tienen que pedir ayuda y alguien que realmente sabe hacerlo va y le expulsa el demonio y nos regalan este libro con esta historia. Y pues es importante esto, no es simplemente leer una oración o No. saber una oración, es muy complejo. Que se me hace curioso porque no sé si todavía, pero en algún momento yo vi que el Vaticano en su página de internet tienen publicado el ritual romano de exorcismo y no sé qué tan delicado puede ser eso. Mira, pasa algo muy curioso y es que recordemos que las personas que están preparados para llevar a cabo ese ritual, no, como tú lo dices, no es repetir una oración. Y imagínate si fuera así, no estaríamos como que faltos de exorcistas, porque realmente que una persona pueda acceder a un exorcismo hoy en día es sumamente complicado. O sea, desgraciadamente no es algo a lo que se tenga acceso inmediato. Ujú. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de soldados, de personas que sepan esto. Los que realmente llegan a hacer y concretar un exorcismo, una liberación, un despojo, como le gusten llamar, no es por medio del poder de ellos. Recordemos que el bien se combate, el mal se combate con el bien, y entonces para poder hacer esto necesitas tener el poder y la cobertura, la autoridad de poder llegar y decirle a una persona, sé libre en el nombre de Jesús. Ujú. Pero si yo soy una persona que nunca le había hecho algo o nada que ver, son palabras. Tiene que ser alguien que esté lleno. De hecho hay pasos como el ayuno, la oración, cómo purificar tu espíritu, tu cuerpo, cómo generar esta armadura de Dios, la coraza, el yelmo, tener la unción y el poder y tus palabras llenarlas de autoridad para poder someter a un demonio que personas exorcistas con años de experiencia, de estudio, han logrado adquirir. Entonces, yo considero que no pasaría nada Ujú. siempre y cuando no sea una evocación, porque desgraciadamente para lograr evocar es mucho más sencillo. O sea, abrir la puerta es sencillísimo, hermano. El problema son cerrarlas, porque hay unas puertas que simplemente no se pueden cerrar. Y lo decíamos hace rato, el mencionarlo, el decir, por ejemplo, varias veces la palabra demonio, Satanás, ¿tú crees que realmente se esté como haciendo un llamado? Yo creo que no, porque no sé si en algún momento has leído algún grimorio. No. Bueno, yo he hojeado grimorios. Ujú. Y por ejemplo, para traer a este plano a un Belial, no es como que voy a repetir su nombre muchas veces. Hermano, es una ecuación increíble para que este ser se presente, y eso si tiene él suerte quiere. y si él quiere. Entonces, así como que repetirlo, no, ahí pasa otra cosa. Ahí pasa una situación que sucede con las películas de terror y que sucede con los que son víctimas del podcast, así le llamamos nosotros, que es Ujú. cuando, ay, estoy viendo algo. Ahí pasa algo que sí tiene explicación. No es que algo llegue como tal. ¿Qué sucede? Recordemos que nosotros somos energía, ¿sale? Y nosotros vibramos en frecuencias altas y bajas. El cerebro es un elemento fundamental para poder percibir este tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, tú cuando estás viendo una película, de terror, un podcast o El Grito de la Llorona, y te da mucho miedo,
pero si en ese momento tu energía está baja, como a lo mejor estás enfermo, tienes problemas, el estrés, cosas tan comunes que bajan tu vibración, tu energía se encuentra baja, le sumas el estar escuchando pues este tipo de cosas que suelen bajar un poco tu energía, tu cerebro empieza a generar diferentes cosas, aparte de la pareidolia, que empiezas a creer que ves algo y no es nada, empiezas a vibrar de forma baja, que es cuando tu misma vibración, como baja tanto, y estos seres son bajos astrales, ellos es como una forma de que sea más fácil verlos, pero no fue la película, no fue el podcast, no fue esto, fue simplemente que tú te encontrabas en un mal momento energéticamente hablando, vibrando bajo, y el estar viendo cosas que suelen bajar un poco más tu vibración, te hacen más sensible a verlos y atraerlos de esa forma. Entonces es algo que meramente yo me atrevo a decir que es mental también, porque también implica mucho la fortaleza mental que tienes. Si te sugestionas antes de todo, pues es tu cerebro jugándote bromas. Pero para todo sí existe este lado de la lógica, ¿no? Que no está tan afuera del tema paranormal muchas veces. En el caso del padre Gabriel Amort se habla de, si no me equivoco, más de 70,000 exorcismos. Son muchísimos. Y que no es que haya visto a lo mejor a 70,000 personas. Una sola persona podría ocupar varias sesiones, y que está documentado el último exorcismo, si no me equivoco, fue una chica italiana. Ajá. Que está el video y que la gente lo puede ver, y aún así con esas pruebas o con esa evidencia hay gente que puede dudar de ello. Una mujer italiana que tras pasar por una depresión empieza a comportarse extrañamente, esto durante las fiestas religiosas, y se vuelve incapaz para realizar cualquier tipo de trabajo. Al no hallar una solución médica, un psiquiatra le aconseja que sea atendida por el padre Amort, quien le realizó 9 exorcismos durante 9 meses. Pasa en general con el fenómeno paranormal, y hay un dicho que nosotros mencionamos mucho: hasta que no lo vives, no lo crees. Y es que hablar de esto, la gente ha dejado comentarios muy despectivos en el canal, haciendo referencia a que aquí en tal ciudad no metropolitana, aquí no se ve eso de lo que tú platicas. Y es que realmente son personas que no están acostumbradas, pero cuando te vas adentrando a esto, hermano, vas conociendo y vas viendo, te das cuenta de que sí existe, y no importa realmente dónde te encuentres, sino es tu contexto y tu pensamiento. Si eres una persona que eres alejado del fenómeno paranormal y escuchas que un loco está hablando de exorcismos, ¿qué vas a pensar? Pues está bien loco. Pero si eres una persona que a lo mejor ya tuvo una cuestión porque jugó Ouija y se poseyó, o se poseyó tu hermano, pasó algo fuerte, ya es como un foquito y un radar que te dice: oh, eso sí existe, y a eso yo le tengo miedo y le tengo respeto, y yo no me acerco ahí. Entonces la cuestión aquí, Alain, es cuidarte mucho de lo que haces, cuidar mucho lo que vemos también. Desafortunadamente afuera hay personas con intenciones bien, bien malas. Una vez me topé con algo, fue en TikTok, y decía el video: oración para atraer a tus ángeles guardianes, ¿no? Y te ponían bastantes palabras en otra lengua, en otro idioma, me parece que era latín, y está el montón. Yo siempre he dicho, cuando es algo que no entiendo,
Me abstengo y me fui a los comentarios, ¿no? Para ver qué onda. Y llegaron personas que sabían bastante. Y dice, llega al final del comentario y date cuenta lo que acabas de hacer. Termino el video y dice, jajaja, es broma, acabas de invocar a tal demonio. Y me voy en los comentarios y personas que sabían, ellos estaban molestos porque mucha gente dice, oye, ¿cómo es posible que haces eso? No, o sea, ¿cómo te atreves? Entonces, para empezar, yo creo que el error principal, ponle que la intención mal está, pero no hagas cosas que no sabes y que no entiendes. ¿Por qué esto pasa? O sea, la gente que llega y tiene consecuencias, pues es porque te metes con lo desconocido. Entonces, yo diría que si te gusta esto, te atrae, conócelo. Pero primero conócelo bien, bien, con mucha precaución, con ayuda de gente experta, por las orillas, poco a poco. O sea, no quieras ir de lleno a quererte leer las clavículas salomónicas porque, hermano, vas a terminar malísimo. Entonces, es ir conociendo para que vayas adquiriendo lo que hablábamos en un principio, la madurez que te va a llevar a tener la precaución necesaria y poder estar así como nosotros y que no suceda nada, porque es eso lo que nos ha ayudado. Es que puede ser desde accidentes, enfermedades, como tú dices, creo que el mal sabe dónde atacar y muchas veces no se va contra ti, se va contra tu entorno, contra tu familia y sí te pega fuerte. Yo te platicaba que de repente en las expediciones que hacemos en Guadalajara te gana mucho honestamente el morbo, Sí. te gana mucho el crear el contenido, el rating y uno le busca y le mueve Sí. y las consecuencias pues son claras. Hay veces que creo que la adrenalina no te permite como poner ese límite y tú sigues buscando, pero creo que sí llegas a entender lo peligroso que es. Mira, es parte del proceso de una persona que empieza a cometer errores. Te voy a compartir algo muy rápido. El estudio de podcast Extranormal inicialmente empieza en mi casa, tu casa y casa de todos ustedes, allá en Tuxtepec. Yo empiezo a invitar a gente afín al tema y doy con unas personas que yo no conocía, pero me salieron sus videos y estaban cerca de mi ciudad. Entonces, ahí les lanzo la invitación. Unas personas que les gusta mucho invocar. Entonces dije, como tú dices, oye, material para mi podcast, ¿no? Entonces, pues vénganse para acá, grabamos, la pasamos bien. Fue de los primeritos capítulos, eran varios. Y recuerdo que terminamos y se fueron a una tienda ahí rápida y compraron botanas y refrescos y empezamos a platicar. Para ese entonces mi cuarto de mi habitación estaba a unos metros donde estaba mi esposa y mi hijo, ya era tarde. Entonces ellos sacaron el montón de cosas que hacían y que practicaban. Y no, pues yo soy satanista, no, yo soy adorador de la muerte. Ah, qué chido, está bien. Y dice, oye, ¿qué onda? Vamos a ver si hay algo aquí. Sí, pues viejo, la inexperiencia, la inmadurez. Ah, pues va, dale, dale. Empiezan, hacen ahí sus cosas y dice, ya está, hay que ver si hay algo, ¿no? Y tenía un Spearbox. Y empiezan a preguntar. Y hay algo que responde, pero se ve, o sea, el Spearbox, para los que no han escuchado de ella, es una radio con diferentes frecuencias, generando un ruido blanco o un hiss, permitiendo la entrada de mensajes del más allá, ¿no? De espíritus. Entonces se escuchan muchas frecuencias, muchos ruidos raros, pero en esa ocasión se escuchó muy, muy claro un mensaje que dijo, sí, estoy aquí. Y ellos dicen, ay, sí hay algo. ¿Con quién estás? Y se escucha clarísimo otra vez que dice, estoy con José. Y todos, no, esta cosa está fallando, ¿no? Porque ellos se conocían, a mí me conocen como Paco Arias, y ellos pensaban que estaba mal. Mi primer nombre es José. Y cuando yo me quedé serio y ellos me dicen, ¿qué te pasa? Le digo, es que mi primer nombre es José. Y fue donde ellos cambian su semblante y empezaron a hacerle preguntas y eso se puso bien cabrón, hermano. Se hizo pues una invocación sencilla, pero se logró hacer. Ellos se van. Mi esposa, que te comentaba que suele ser muy sensible a estos temas, sale de la habitación y sin haber escuchado el podcast ni nada, me dice, ¿quiénes vinieron? Digo, ¿por qué? Aquí hay una pesadez que no había y hay un peste horrible. No, pero no era un olor a sudor no, es un hedor que no tiene como tal una explicación, acompañado de una pesadez. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? Y ya fue como que, uy, no le digo, no. Pues dije, pues vienen unas personas y pues sacaron unos aparatitos. Detallitos, ¿no? El caso es que, pues bueno, se entera de qué onda, si se molesta, dice, oye, pasa esto. Y lo dejé pasar. Esa noche pasó algo bien raro. O sea, esa noche fue que pasó bien raro.
nos acostamos a dormir y estamos durmiendo, pasan las horas de madrugada y mi esposa empieza a tener parálisis de sueño. Y ella al abrir los ojos, ves toda tu habitación, ves todo, ve un ser que está levitando arriba de nuestra cama. Nuestra cama estaba en el piso, colchón o estilo Montessori por mi bebé. Estaba chiquito, entonces no teníamos cama, estaba sobre el piso del colchón. Y ve un ser completamente oscuro levitando arriba de nosotros. Lo que le llama la atención a ella es que, y me lo cuenta, es que no me miraba a mí, ni la miraba a ella. Estaba mirando hacia donde estaba mi hijo. En ese momento, ella empieza a reprender a esto, empieza a reprender. Y ella siente cómo esta cosa se empieza a acercar más, despierta, y mi hijo de alguna forma estaba haciendo algo raro porque empezó a gatear, pero para irse del cuarto. La puerta pues está cerrada, tenemos aire acondicionado por los calores extremos de Tuxtepec. Yo me levanto, ella me dice, mi hijo ya se iba, pero la puerta de mi habitación estaba abierta, de par en par. Y me cuenta lo que vi esa noche y yo me espanto porque dice, es que yo te vi, dice, nuestra puerta para que alguien la abra, por fuera tiene unas llaves, porque sin las llaves no abre, tienes que girar completamente la llave y abrirla. O abrirla por dentro girando la manija. No es como que la empujas y se abre. Me dice, hay que hacer algo, porque aquí se quedó muy pesado. Y en esa hora en la madrugada nos levantamos, empezamos a orar, a pedir protección de Dios, a reprender, a pedir perdón por lo que se practicó. Entonces, sí es una cuestión, digo, es muchas veces para alguien que empieza como el no tropezar, o sea, es parte de tu aprendizaje, de tu experiencia, de tu madurez, ya el saber qué cosas hacer y no hacer. Sí, y sobre todo a quién dirigirte en caso de que esté pasando algo. Hace un momento platicábamos de exorcismos, liberaciones, y parte de lo que creo yo que no existe como tanta información o tantos casos, entre comillas, que pudiéramos platicar, es que al final de cuentas, una persona en un pueblo, ocurre un caso de posesión, obviamente no se va a saber. Sí. Yo hace algunos años leía que se hablaba de que en México acudían 80 personas, creo, diarias por una petición a la arquidiócesis para un exorcismo, pero no hay muchos datos de cuántas personas realmente van. No existe un dato. De hecho, hay muchos filtros. De hecho, en ese entonces, cuando nos mostraban las películas, ¿no? De que tienes que tener super fuerza, no tienes que hablar otra lengua, tienes que aborrecer imágenes católicas, crucifijos y esto. O sea, realmente es complicado, Alain, porque hay muchas solicitudes, esto dicho por una persona que estuvo muy de cerca en el tema eclesiástico, pero como tú lo dices, y recordemos lo que sucede con el padre Gabriel Amor, de miles de casos, es el 1% o el 0.1% de casos que realmente son verdaderos. Entonces, es como si pasara, ¿no? Son tantos, ¿para qué? O sea, si son meramente problemas a lo mejor mentales, entonces, pero cuando hay un caso real es muy tedioso porque es muy complicado tener acceso a una persona capacitada por el Vaticano, que tenga la preparación adecuada, que vaya y auspicie este ritual. O sea, es muy complicado. Desafortunadamente las personas normalmente buscan brujos, chamanes, otras vías, que al menos yo, y lo digo abiertamente, yo no lo recomiendo para exorcismo, no lo recomiendo. Ok, lo ideal es inicialmente, me imagino que hay un protocolo, primero se tiene que ir con un psiquiatra. De hecho, hoy en día la iglesia ya tiene dentro de sus protocolos, por el tema que sucedió precisamente con Annelies Mitchell, que es catalogado como un caso de, ahí se me fue la palabra, se me olvidó la palabra, no sé si me pueden ayudar por ahí, de negligencia, perdón. Fue un caso de negligencia tanto por parte de sus padres como de la iglesia. Entonces, gracias a eso, la iglesia, a partir de tantos años, empezó a adquirir nuevos procedimientos, como por ejemplo ahora en los rituales
actuales que son que de exorcismos debe haber una persona, un médico, debe haber esto, lo otro, o sea, personas que estén llevando todo el tema de salud para evitar esta cuestión. Ujú. Y principalmente, como tú lo dices, descartar un problema mental, ¿no? Que la persona vaya a un médico, que a lo mejor se haga un examen y se descarte, no sé, una esquizofrenia, etc. Entonces todo es ya meramente más realista para evitar este tipo de cuestiones que al rato digan, no, pues la iglesia mató a, ¿no? a una Ujú. persona porque decía que estaba poseído y realmente tenía esquizofrenia, ¿no? O sea, Ok, regresando a este caso, que fue en el que se basa la película del exorcismo de Emily Rose, eh, esta chica, si no me equivoco, Annelies, no está documentado cómo empieza la posesión o qué es lo que detona que comience esta posesión. Yo recuerdo el caso de una estudiante Ujú. que comienza a tener alucinaciones, perdón, a escuchar voces, pero no se habla de algo que haya hecho ella, ¿o sí? Nosotros sacamos una conclusión que es propia de nosotros y se vale que nos equivoquemos. Ajá. El tema de Annalise, según nosotros, es un tema generacional. Recordemos que ella crece en un seno muy creyente, Ajá, eran muy católica la muy familia. católicos, pero su mamá, no sé si en algún momento leíste, ya se había casado una vez, ya había tenido problemas, ya había como que algo que los alejaba un poco de su creencia, incluso Ujú. por parte de su familia materna, había más arriba, en cuestiones generacionales, personas que tenían acercamiento con magia y hechicería. Ujú. Entonces su mamá al ya tener esta línea y cae en Elis, siguiendo incluso las creencias que tenía el mismo padre Gabriel Amor en el sentido de las maldiciones generacionales, yo llegaría a pensar que el caso de ella, de hecho era una niña muy entregada a la iglesia, Ujú. o sea, conocía todo el catecismo y no es que ella haya jugado Ouija, para mí ahí fue un tema meramente generacional. Ok. No sé si lo habías visto así. No, no, no. Y sí es interesante por esta parte de la religión, ¿no? Sí. Porque al final la manera en que hay imágenes, los audios que existen, de hecho hay gente que lo maneja como la prueba más clara de que el demonio existe. Nosotros tenemos una anécdota que ahorita ya nos reímos de eso, pero Ajá. en su momento sí fue muy complicado. De hecho, le pasó a Jaciel. Cuando Jaciel se une al equipo, Jaciel venía de una network cristiana, entonces viene a trabajar conmigo donde se hablan cosas totalmente opuestas. Ajá. Y la primera indicación, incluso se la doy a las personas que empiezan a trabajar conmigo, es, ¿eres miedoso o no eres miedoso? ¿Puedes con esto, no puedes con esto? ¿Te sugestionas o no te sugestionas? Para evitar ciertas cuestiones. Ujú. Esa vez que Jaciel le toca editar uno de los primeros capítulos a él, grabamos precisamente con Israel Cruz, que ya estuvo contigo, Ujú. el tema de posesiones y ahí hicimos mucho énfasis en el caso de Annelise Mitchell. Y le digo, oye, estaría bien que le metas un pedacito de una grabación, ¿no? Yo dije en ese entonces, dice, va, él ni en cuenta, ¿no? Entonces, en ese entonces, cuando él intenta anexar ese audio, contexto, él edita o editaba de madrugada, Ujú. empezó a tener cosas y a vivir cosas bien fuertes. La luz de su casa se le iba, pero era curioso porque se le iba cada vez que le daba play al audio. Y primero pensaba que era, pues, ahora sí que fallas a lo mejor de su casa, pero sale y ve que es como que toda la manzana y sigue saliendo y se da cuenta que después nada más es su casa, pero se sentía una pesadez. Y recuerdo que esa madrugada yo estaba despierto, yo suelo dormirme muy tarde leyendo ahí comentarios y mensajes, o leyendo, estudiando algo, y me manda mensajes y me dice, oye, no me dijiste que esto pasaba, o sea, me está Ajá. pasando esto, ¿qué sucede? Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, uno, no te sugestiones, cálmate, relájate, porque primeramente es la mente, o sea, si ya estás aquí alterado, ya valió. Entonces, Ujú. cálmate, Leo, cálmate. Dos, no lo agregues. Vamos a evitar esto para evitar que esto le suceda a la gente, porque al ser un audio real, realmente es un audio real, o sea, puede provocar en gente que a lo mejor se encuentre vibrando Y bajo. me llama la atención que Sí. cuides esto. Sí, yo sí, mira, antes cometí errores y la gente lo sabe. Digo, la inexperiencia, volvemos a lo mismo. Ujú. Pero ahorita, digo, sí le dije, ¿sabes qué? Quítalo. No quiero causar, digo, sí quiero asustarlos de otra forma, pero no quiero que, no, pues, por tu culpa no veo una entidad aquí por haber escuchado esto. Entonces le dije a él, quítalo, se quitó del video y de hecho ese episodio, al ser uno de los más
pesado se terminó con una oración por parte de Israel, que tú lo conociste, Ajá. hizo una oración y la gente dijo, después de la oración me sentí muy bien, muy tranquilo, entré en paz y quedé bien, chido, o sea, pero antes de eso sí estaban como que con los nervios Sí, y la sí, sí. mente, ¿no? Muy alterados. Y te digo que me llama la atención porque al final cuando hablas de terror o te invitan a algún lugar a hablar de terror, ya Sí. sabes que tu carta fuerte es este caso, ¿no? Sí. Presentar este audio. Te lo digo porque yo así lo hacía. Y por ejemplo en Guadalajara, justo por lo que platicas de Jaciel, los días viernes yo estaba en un programa a las 7 de la mañana para hablar de terror. Ok, temprano. Sí, muy temprano. Wow. Y yo los jueves terminaba mi programa a 12 de la noche, me quedaba platicando con mis amigos, con tal de que terminaba llegando a mi casa a 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana preparaba todo el material de lo que iba a hablar al día siguiente a las 7 de la mañana. Y era escuchar psicofonías, era leer leyendas. Sí. Y había cosas que tú lo escuchabas y decías, ok, está interesante, esto lo voy a pasar. Pero había cosas que tú escuchabas y que te provocaban algo. Claro. O sea, yo creo que es la parte de la esencia o de la energía que de repente la evidencia no te puede engañar. Sí. Justo eso, ¿no? Que te haga sentir algo. Es que le acabas de dar, incluso eso sucede hasta con algunas historias. Ahí, por ejemplo, historias, tenemos en el correo miles de historias, y hay como que vi a la Llorona, ¿no? Y no, pues está en mi cuarto, y me asomé, y vi a una mujer, y tan. Ujú. Está bien. Hay muchas historias que la gente incluso puede, digo, sí, falsear o fakear, y Ujú. nosotros no controlamos eso, pero a veces es notorio. Pero hay ocasiones donde incluso en el correo me han puesto, ayúdame. Te voy a contar lo que estoy viviendo. O sea, aprendes a sentir tú la historia. Claro, o sea, ahí ya dije, au, o sea, aquí la intención no es tanto contarme, es buscar ayuda. Ujú. Y cuando empiezas a leer, esto empezó hace 5 años. Y es que me encontré en mi cuarto y había una ouija y decidí jugarla. Y empieza la historia y terminas tú con una sensación bien rara, Ujú. bien pesada, sientes que alguien te está mirando y estás solo en tu habitación. Hay ocasiones, eso yo se lo comentaba a Jordi, de que de madrugada me pongo a leer esas historias porque tengo el tiempo y cierro la lápiz, hermano, digo, mañana continúo, o sea, Sí. te das cuenta que lo que estás leyendo sí es real, o sea, lo sientes así tan fuerte que dices, wow, esto es Fíjate, cabrón. Ayer me pasaba justo estudiando el tema de fantasmas en el metro de la Ciudad de México. Hay diferentes leyendas. Muchísimas. Y por ejemplo, veía una de un niño que se aparece con un shortcito rojo, una playera blanca. Ok, interesante. De repente veo otra historia que no estaba tan completa, vaya, pero en cuanto la empiezo a leer, enseguida sentí algo. Hablaba de una pequeña Sí. que se apareció en una estación de metro y te contaba que la pequeña tenía vestido blanco, el vestido prácticamente le tapaba los pies. Y no era menos aterradora que la del pequeño, pero al leer de la niña me hizo sentir algo. Claro. Y yo dije, bueno, ¿será que esta sí es real, que esto sí Sí. existe? Es que tu cuerpo, tu espíritu siente ese cambio de energía y es como que ese radar, ¿no? Ujú. Lo mencionaba Dafne hace un rato, el pelómetro, que es una reacción de tu cuerpo cuando ya estás sintiendo algo, o sea, que los pelos se te pongan de punta, que, o sea, sientes la presencia. Ujú. Y es que lo mismo sucede cuando vemos evidencias, cuando vemos, leemos historias o escuchamos historias, sabemos cuando, al menos nosotros que ya estamos tan acostumbrados a leer tantas, al menos yo ya sé identificar cuando una es falsa. Ujú. O sea, aunque yo la identifique, no tengo la certeza al 100%, pero cuando me llega una de estas, dices, wow, esto está fuerte, principalmente porque la gente o la persona que te lo manda no es porque quiera contarte algo, es porque te dice, incluso es anónimo, Ujú. pero quiero ayuda. ¿Dónde me recomiendas ir? ¿Algún número de alguien? ¿Por qué? Porque sí lo está viviendo y su interés es más el recibir ayuda que contarte lo que está sucediendo. Totalmente. Fíjate que no recuerdo si la primera vez que estuviste te platiqué del Panteón de Belén, que en algún momento nosotros visitábamos mucho este lugar por la cantidad de leyendas que tiene. Y yo siempre les digo cuando platico con la gente de que yo me sentía cazafantasmas tal cual, un investigador paranormal que quería estar en todos lados, meterse a todos lados, y yo empecé a trabajar de esta forma creyéndome cazafantasmas que a la hora que fuera, yo estaba en el lugar. Me tocó en una ocasión en el Panteón de Belén que aproximadamente pasadas las 2 de la mañana me marcan para avisarme que estaba una chica poseída en una de las oficinas. Ok,
Lo que yo hago en ese momento es dije, bueno, no tiene caso que yo vaya porque yo no voy a ayudar, pero sí puedo avisarle a mi equipo para ver si está disponible y que podamos ir todos. Sí. La persona que nos ayudaba a hacer las liberaciones me contesta y le digo, ok, vamos todos para allá, ellos estaban más cerca, yo los alcanzo, y tenían una chica en una oficina del Panteón de Belén en el suelo, éramos 7 personas en total, personas de todo tamaño, no podíamos de alguna manera controlar los movimientos de la chica, nos aventaba, tenía movimientos muy bruscos, y la persona que hacía la liberación nos daba la indicación de no tener contacto visual con ella. Claro. Llegó un momento donde la chica se empezó como a enfocar a él, a la persona que hacía la liberación, y le decía cosas como muy personales que, siendo él mi amigo, yo lo conocía, yo no sabía, y que la vimos a la chica de repente vomitaba, hablaba en otros idiomas, la fuerza era pues impresionante. Al día siguiente tuvo este chico que hablar con nosotros y decirnos, oigan, lo que dijo la chica es totalmente real. Son mis amigos, no se los había dicho, pero realmente buscó cómo atacarme. Wow. Para no hacer largo, prácticamente lo atacaba él con su sexualidad y le decía tal cual. Nosotros no sabíamos y al día siguiente él tuvo que platicarnos porque la chica realmente pues se lo dijo en ese momento. Pero yo creo que es de las imágenes que hasta ahorita me acuerdo, el levantarme de mi casa a esa hora, el trasladarme a este panteón, el ver a la chica tendida, como una pesadilla tal cual. Es que sucede mucho eso y es por la razón por la cual muchos no se atreven. El demonio o los demonios conocen tu pasado y conocen tu presente. No conocen tu futuro, conocen tu pasado. Uh-huh. Y ellos cuando tú estás delante de alguna persona posesa, te escanean, te analizan y descubren tu talón de Aquiles, tus peores vergüenzas, tus cosas más bochornosas. Uh-huh. Y es cuando intentan atacarte de esa forma. Por ejemplo, en iglesias evangélicas se ve mucho la liberación y a mí me tocó una ocasión que en uno de los cultos llegó una persona a predicar de fuera y en ese culto había una muchachita que la habían llevado. En cuanto se empieza la alabanza y la adoración a Dios, una parte del ministerio donde empieza esto a fluir, esta chica cae y empieza a ser muy feo. Empezó como a convulsionar, sacaba la lengua como si fuera serpiente y se arrastraba. Y llega esta persona, era un joven, era un predicador joven, y empieza a imponer manos y a reprender. En un momento vemos cómo esta chica tenía su cabeza agachada, la levanta y se le queda mirando, pero hace esto. O sea, como que empezó a analizar algo. Uh-huh. Y en cuanto termina de hacerlo, se empieza a reír, empieza... y él se saca de onda porque él seguía orando, pero vi que como preocupación en él y ella se le quedaba mirando y le reía. Y le dijo, ¿tú me quieres sacar a mí? Tú, que a tu esposa esto, que haces esto. Híjole, hermano, el tipo quedó pálido. Entraron las personas, a los pastores de la casa pastoral, como que le dijeron, hasta un lado vamos nosotros, pero el tipo quedó, mira, callado, lo destrozó, Uh-huh. le quitó toda autoridad, le quitó todo. Afortunadamente en esa mañana a esa muchachita logró expulsarlo por medio de vómito, pero yo quedé impactado porque es cierto, o sea, ellos conocen y saben cómo vencerte. Por eso una de las tantas recomendaciones que escritas por Padre Gabriel Amor y muchos exorcistas es tener esta comunión con Dios, este acercamiento, estar alineados a la santidad. No somos perfectos, pero bueno, por lo menos procurar, ¿no? Cuidarnos en muchos aspectos, porque cuando nos topamos con casos reales, eso sucede. Y de verdad no tienes ni cómo defenderte porque Uh-huh. ya te destrozó. Ya no tienes la autoridad ni la confianza. Ya lo que te invade es el miedo, la vergüenza, ¿no? De que te escuchen. Y eso fue lo que sucedió. Ok, Paco, ¿a ti el hablar de ese tema te genera algo? Ahorita ya no. Me gusta mucho.
porque van saliendo muchas anécdotas, muchas vivencias, un poco de la información que hemos adquirido por medio de escuchar a tanta gente. Antes sí me daba mucho miedo, porque para mí el hablar de demonios o exorcismos, que viene siendo una rama de la demonología o de los demonios, pues sí es uno de los temas más fuertes, porque no es como compararlo con una llorona o con un duende o con una bruja. O sea, ya hablamos de la maldad realmente. Entonces, pasan cosas, de hecho, me extraña que no haya sucedido nada, o a lo mejor todavía no, pero normalmente cuando yo hablo de estos temas, suceden cosas bien raras. Es que te quiero platicar. He platicado contigo ahorita en este trayecto del programa. Yo no me siento bien. ¿No? ¿Qué sientes? No me considero miedoso, no siento miedo, pero de repente ahorita me sentí desorientado. Sí. Me siento muy cansado. Ajá. Y de repente empecé a sentirme así. Lo que pasa es que recordemos que todo es frecuencia, todo es vibración. Al hablar de seres bajos que vibran en una frecuencia tan baja, el estar por un tiempo prolongado escuchando esto, repitiendo ciertas cosas, si tú a lo mejor ya tuviste un día cansado, muy, muy cansado de trabajo, un poco de estrés, y le sumas un tema de estos, tu cuerpo lo va a sentir. ¿Cómo? Pero imagino que tú también estás cansado, tú vienes de viaje. Sí, pero digamos que a lo mejor hay un poquito más de costumbre, Ajá. pero la gente lo siente como con escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, que te sientes desorientado. Y yo palomeando todo. Oye, checklist, no sabes eso. Entonces, es como comúnmente la gente dice, siento náuseas, siento ganas de vomitar o me empezó a doler mucho la cabeza, no aguanto. O sea, es así como se ve manifestado. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente en ese momento, ¿sabes qué? Si estás viendo el podcast, para el video, abre tus ventanas, respira, estírate. Si crees en Dios, haz una oración o lo que creas, invoca la protección que tú quieras, pero despéjate un poco, respira, que tu cerebro oxigene un poco, entonces te vas a sentir mejor. Y ahorita al finalizar, hazlo y te vas a sentir mucho mejor porque es parte de hablar de este tipo de cosas. Ahora, no lo quería decir, pero te hago otra pregunta. Mientras tú platicabas, de repente sentí, o no sé si fue lo mismo que yo estoy viviendo, que cambiaba tu rostro, de repente tu mirada. No lo sé, me gusta mucho cuando platico de esto poder transmitir un poco de lo que se siente el hablar de estos temas. Es que no me refiero tanto a pasión. De repente algo raro. No caray. sé. Ahí sí no te sabría decir. Ok. Habrá que verlo. Hay Pero que bueno, ver. Ahí lo voy a ver cuando salga el video. Ahí lo voy a estar viendo. Paco, agradecerte que hayas estado con nosotros. Ojalá que, como lo dije la vez pasada, no sea la última vez, e invitar a la gente que siga checando todo tu contenido. Muchas gracias, Alain. Gracias por la invitación. Muy agradecido y un placer estar nuevamente aquí en tu casa. Ahorita me ayudas a rezar. Va. Perfecto. Con esto finalizamos este episodio. Mi nombre es Alain Luna y esto es El Grito de la Llorona.